hermanos, gracias pastor por compartir su púlpito. Hermano, no es fácil a veces dejar a cualquiera en el púlpito. A veces es triste, pero necesitamos que gente fiel se levante. Y estamos viviendo situaciones difíciles en la sociedad, pero gracias al Señor podemos seguir adelante a pesar de muchas cosas. Tú puedes estar pasando el día más negro de tu vida, como en un momento vamos a entrar, pero mi amado hermano, siempre al final del túnel está la luz. No sé cuánto, pero tengas que pasar por pruebas, luchas, necesidades, enfermedades, pero ten esperanza, porque al final el Señor está listo para recibirte. A veces no entendemos por qué tenemos que pasar por diferentes situaciones, pero déjame decirte en esta noche, hermano, ¿alguna vez has sufrido de alguna traición? ¿Algún amigo muy íntimo, una amiga muy íntima? Situaciones difíciles a veces. Hermano, duele cuando pasa eso. Ahora, ya me estás entendiendo. Tú puedes entender ahora mejor al Señor. Muchas veces no son otras personas, a veces somos nosotros mismos siguiendo al Señor. Y mientras tú no lo entiendas, no vas a dejar de hacerlo. Por eso es bien importante, hermano, que prestemos atención, porque estamos viviendo, hermanos, días terribles, pero gracias a Dios que hay esperanza. Hay un mundo mejor más allá, donde no va a haber corrupción, no va a haber del PRI, del PAN, del PRD, no va a haber política, y eso es una bendición, hermano, llegar a los brazos del Salvador. Así que, hermanos, en esta noche son las 9:10. Yo creo que nos retiramos de aquí a las 10. Amén. Muy bien. Vamos a ir a 2 de Samuel. Pastor, muchísimas gracias. Gracias, hermanos, por estar orando por nosotros, por su fidelidad en nuestro sostén misionero. De repente llegan los vientos de desesperación, del querer tirar la toalla, pero mi amado hermano, vale la pena el poder tomar un poco de aire. Y al venir con mi suegro, realmente es una bendición, mi suegra, y tomar un poquito de aire fuera de Lagos. Tú entras a Lagos y luego se siente ahí algo encima de ti, abrumador. Pero qué bendición, mi amado hermano, poder estar en esta noche con ustedes. Reciban saludos de la iglesia de Lagos de Moreno. Cuando estén cerca, ya sea que vayan a León para calzar al mundo, pasen a Lagos de Moreno a pagar su manda, hermanos. Ok, en esta noche vamos a ir a 2 de Samuel, una introducción muy larga para un mensaje muy corto. Así que vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Vamos a ir a Dios en oración. Señor bendito, en esta noche venimos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu divina persona, Señor. No permitas que ningún pecado nos aleje de ti. Permítenos, bendito Dios, reconocer nuestras faltas, confesarlas y saber, Señor, que en Cristo Jesús hay perdón, hay limpieza, hay poder, hay fortaleza. Señor mío, en esta noche soy inútil para dar tu mensaje. Pero Padre, toma control de mi mente y de mi corazón, de mis labios, y haz la obra que ningún hombre puede hacer, Señor.
Me pongo en tus manos y te ruego, Señor mío, que te glorifiques en el dulce nombre de Cristo. Amén. Si usted ve aquí en el versículo 23, dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Tanto Ahitofel, hermano, como el rey David eran de la misma tribu. No todo el tiempo que vivió David, mi amado hermano, no era un tiempo como el tiempo que está pasando durante este periodo. Si usted regresa un poquito atrás en el capítulo 15, versículo 31, dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Hermano, quiere decir que Ahitofel posiblemente conocía muchas debilidades del rey. Era su mejor amigo, era su consejero, era su compañero, tenía una relación estrecha con el rey David. Pero ¿qué pasó con Ahitofel? Ahora, quiero que entiendas, hermano, varias cosas para poder llegar a la conclusión de Ahitofel. En primer lugar, mi amado hermano, David era como tú y como yo. Si gustan, después verificar estos datos. Primera de Crónicas, capítulo 13, del versículo 7 al 11. David es seducido y toma el método del mundo para trasladar el arca del pacto. ¿De qué manera toma David el método del mundo? Cuando está Elí, van a la guerra, toman los filisteos el arca, y luego los filisteos empezaron a tener tumores y dijeron: ay, los dioses de Israel nos quieren matar, ¿cómo le hacemos para regresar el arca? Y dice que consultaron a los adivinos y a los hechiceros, y el consejo que les dieron es: hagan un arca, pongan unas vacas ahí que estén criando becerros, encierren los becerros y dejen que las vacas lleven el arca. ¿Y sabe qué hizo David? Un carro para trasladar el arca. ¿De dónde salió esa idea? Le vendieron la idea a los filisteos. Más adelantito, en el mismo libro de Crónicas, se dan cuenta, mi amado hermano, que los únicos que tenían que llevar el arca y lo tenían que hacer cargando en sus hombros con unas varas, no eran unas vacas, eran unos levitas que Dios había establecido para el servicio. Y les dice: por cuanto no seguimos el consejo de Dios, vino la desgracia, un guerrero murió ahí, Pérez Usa. Fue seducido por el mundo en el capítulo 15 del versículo 1 al 2, y luego más adelante del 13 al 15 rectifica David el método de llevar el arca. Luego en primer libro de Crónicas, capítulo 21, dice que Satanás incita a David para levantar un censo. Ahora fíjate bien, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, fue seducido por el método de los filisteos, un carro nuevo. Y luego Satanás incita a David para levantar el censo, y hay una gran mortandad. Nuestros tres enemigos mortales, hermano: la carne, ahorita todavía no llegamos a la carne, el mundo, Satanás, y todo esto para que entiendas Ahitofel. Ve al capítulo 11, por favor, de Segunda de Samuel. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo en el lecho, hermanos? Estaba descansando, cuando debería de estar en la guerra. Hermano, cuando te pones a descansar en lugar de estar peleando, ten cuidado. No hay descanso espiritual. Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy... Ayúdenme a leer el versículo 3, por favor. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Mira, hermano, con esto hubiera sido suficiente para meter el freno. Detente, David. Es una mujer casada. ¿Sabes, mi amado hermano, que Dios tiene gran misericordia? Pero hay algo que Dios ve en el corazón de David. En el capítulo 12, versículo 6, el mismo David pronuncia la sentencia que se debe de pagar por este pecado. Viene Natán y le presenta aquí a un hombre rico y a un hombre pobre y una corderita, y viene aquel hombre rico y se la quita al pobre. Y él mismo dice en el versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo. Y le dice a Natán: ese exactamente eres. Mira, hermano, a veces cuando tú y yo estamos en pecado, qué difícil es tener misericordia de otro pecador. ¿Sabes quiénes son más tremendos en Estados Unidos? Más que los americanos. Los navajos, los sioux. ¿Sabes quiénes se portan más terriblemente con los mexicanos? Para que la cuña apriete tiene que ser otro mexicano apretándole a otro mexicano. Es nuestra naturaleza, hermano. Y a veces como cristianos estamos mal y empezamos a juzgar con un duro juicio, como lo hizo David. Y debemos de tener en cuenta: Dios tiene misericordia de ti. Amén. Entonces ten misericordia tú de otro. Fíjese lo que sigue diciendo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Mire, mi amado hermano, todo lo que estás viendo a partir de estos capítulos es que Dios está disciplinando y está permitiendo que Absalón se levante contra David, porque él mismo había dictado sentencia. ¿Cuántos tantos tendría que pagar por esa corderita? 4 tantos. Murió el bebé de Betsabé, murió Amnón, murió Absalón y murió Adonías. 4 hijos de David. ¿Dios es justo? Amén. Dios es justo. Ahora, ¿ha sido David seducido por el método del mundo?
por el método de Satanás y por el método de la carne. ¿Puedes identificar a David? ¿Se identifica contigo y con tu servidor? Sí. Si hay algo que debes de entender, hermano, que Dios nunca tapa el pecado de sus siervos. Nunca tapa. Al contrario, Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque quiere tu bendición. Porque quiere tu arrepentimiento. Ahora, no es cosa fácil lo que está pasando a Ahitofel, hermano. ¿Sabes quién era este hombre que se llama ahí en el versículo 3, Eliam? ¿Sabe usted, mi amado hermano, quién es Eliam? Ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 23. Ayúdeme a leer el versículo 34, por favor. Ok, ¿ya lo encontró? Ayúdeme a leerlo porque si no, no le va a entender, hermano. ¿Quién era Eliam? Un padre dice, yo por mi hija no me meto, pero dice el abuelo, te metes con mi nieta y así te va a preguntarle al pastor. Hermano, este hombre, David, sabía quién era Eliam. ¿Sabe usted quién era Eliam? Era de los valientes de David. Lo encuentras en la lista de los 37 hombres valientes de David. Hermano, era gente de las fuerzas especiales de David. Pero no solamente eso. Ahí mismo en este capítulo hasta el final, si me ayuda a leer el versículo 39. ¿Cuántos eran los hombres valientes de David? Y hermano, cada uno de ellos estaba dispuesto a dar su vida por el rey. Una gran fidelidad de Urías Eteo y tratando de seducirlo y de decir regresa, por amor de tu alma, David. El arca de Dios está en carpas. Y tú y la gente allá, ¿cómo voy a regresar? Y David, de una manera o de otra, buscando la manera de deshacerse de Urías Eteo, y lo hace. Sabes que muchas veces herimos a la gente muy cercana a nosotros. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, y tú ni cuenta te das. ¿Y cómo te sientes? No es porque se acerque Halloween, ¿verdad? Pero sientes como si alguien te agarrara una estaca y te la clavara en el corazón, como si fueras Drácula. Hermano, entiende que eso mismo a veces le hacemos al Señor, porque nos damos cuenta de lo que la gente nos hace, pero el Señor quiere que abramos los ojos a lo que nosotros mismos le hacemos al Señor. Cuando tú entiendes lo que se siente, dice el Señor, ¿ya me entendiste? ¿Cuánto hizo el Señor por ti y por mí? Isaías 53, ¿qué dice? Menospreciado, desechado, y sigue echando. Dices, ¿yo? Sí, tú y yo a veces lo desechamos, lo menospreciamos. Y creo, mi amado
amado hermano, que Ahitofel tiene razón, pero no está obrando en la justicia de Dios. Y usted y yo debemos de cuidar que cuando obremos, no busquemos imponer nuestra justicia, sino nos dejemos guiar por la justicia de Dios. ¿Sabe qué está buscando Ahitofel? Venganza. Me las vas a pagar. Ten cuidado, mi amado hermano. Y esto, cuando estaba preparando esto, no sé por qué, pero perdí el mensaje y tuve que volver a recalentarlo, hermano. Así que vea primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 9. Dice que Ahitofel, hermano, el consejo que daba era como si fuera la palabra de Dios. Ahora, véanse en 1 Corintios capítulo 9 y ayúdame a leer un solo versículo del capítulo 9, el 27. Me hace el favor de leerlo, por favor. ¿Sabe usted, hermano, que un pecado es suficiente para ser eliminado? El pastor decía, ¿cuánta levadura levora la masa? Un poquito. Estaba en la sierra y tenía amistad con el doctor y llegó una persona a la consulta y le dijo, oiga doctor, estas pastillas que me dio, ¿me las puedo tomar con un poquito de tequila? Le dijo el doctor, no. El alcohol, no, un poco de agua, no, es que yo no me gusta el agua, todo me lo tomo con tequila. Ah, bueno, permítame su vaso, ¿tiene tequila? Sí. Fue, agarró un frasquito de raticida y la puntita, hermano, bien pequeñito. ¿Sí sabe qué es esto? Sí, doctor. ¿Es veneno para ratas? Bueno, usted dice que un poquito de alcohol no hace daño. Un poquito de veneno. Tómeselo. ¡Ah! No, usted me quiere matar. Si poquito veneno no mata. Hermano, poquito pecado mata. El enemigo es astuto. No pasa nada. Cuidado. Sigue siendo astuto Satanás. Pero hermano, era hija de Eliam, un guerrero de David. Era mujer de Elías. Y era nieta de Ahitofel. Ahitofel, hermano, si tú ves, ¿qué lo hizo cambiar de bando? Porque daba el consejo de Dios y luego viene Absalón y ya no da el consejo de Dios. La venganza, el odio, el rencor, el resentimiento. Ya verás con quién te metiste. Serás muy rey, pero aquí nada más mis chicharrones truenan. Y te voy a dar a comer chicharrones Barcel. Ya no los hacen. ¿Se acuerdan los chicharroncitos de Barcel? Oh, mi amado hermano. Si usted ve, mi amado hermano, ahí en el mismo capítulo 16. Dice en el versículo 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo a Usaí, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usaí,
¿Este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón: no, sino aquel que eligiere Jehová y este pueblo y a todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están. Hermano, ¿en pecado nos fortalecemos? Vea el consejo que está dando Ahitofel, que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo sé que es en contra? Vea en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Y este es un mismo pecado que se había cometido en 1 Corintios 5. Deuteronomio capítulo 22. Y ayúdenme a leerlo, por favor. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¿Cuál es el mandato de Dios? No profanes. No profanes. No tomarás la mujer de tu padre, ni profanarás el hecho. ¿Qué consejo está dando Ahitofel? Que va en contra de la palabra de Dios. Ve, hermano, que cuando una persona está en pecado, no le importa ir en contra de Dios con tal de que consiga sentir bienestar por su venganza. No puedes sentirte bien sintiendo odio, rencor, resentimiento. O te arrepientes de tu pecado, o tu pecado te va a destruir. Alguien se levanta aquí y dice: pastor, retírese. ¿Qué pasó? No es que tenga un pleito con el pastor, es que primero se puso los guantes con Dios. Y créeme, ¿cuántos han podido ganarle a Dios? Satanás pensó que le iba a ganar. Vámonos para abajo. Dios tuvo que arrojar a Satanás. Si usted sigue viendo ahí en el capítulo 17, capítulo 17 de Segunda de Samuel, entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo recogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey. Mira, hermano, yo he tenido experiencias con mi esposa terribles, presencias ahí, se te paran los pelos de punta. Pero el método de Satanás es el mismo. Cuando Satanás no puede hacerte daño, él te va a intimidar, él te va a hacer que tengas miedo. Ya está vencido. ¿Qué te puede hacer? Nada más asegúrate que verdaderamente Cristo esté en tu corazón. Porque hay gente, hermano, que se dedica a retar a Satanás. Y en el nombre de Jesucristo yo te reprendo, demonio. Ten cuidado. Ten cuidado. Si el mismo Señor le dice: Señor te reprende. Dice ahí, mi amado hermano, en el versículo 6: cuando Usaí vino a Absalón y le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo?
¿o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. No fue bueno ni el primero ni el segundo. Versículo 8. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la hoz en el campo cuando se ha quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva, en algún lugar, y si al principio cayera alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y luego le aconseja: ve tú al frente de ellos y salgan todos. Y luego vea lo que dice el versículo 14, si me ayuda a leer. Entonces Absalón y todos los de Israel el consejo de Husai, Achita, el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el aceptado consejo de Ahitofel se usara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Quién estaba bajo control? No solamente Ahitofel lo ve como una persona que tiene que pagar la muerte de su yerno favorito. No solamente tiene que pagar lo que le ha hecho a su nieta. No lo acepto y no lo puedo tragar. Lo traigo atorado aquí. Habían pasado 10 años y todavía no quiso arreglar. Mire, hermano, cada vez que Dios te permita respirar es una oportunidad de volvernos a Dios, de dejar cualquier pecado. Después de esto, mi amado hermano, Ahitofel, cargando con todo su odio, y yo creo por la pura gracia de Dios, no solamente que David y Betsabé tuvieron un sincero arrepentimiento, porque si no, Dios no los hubiera usado. Quiero que veas, tenemos en el ojo a David y a Ahitofel, pero ve el testimonio que Dios da de David. Dos pasajes antes de ir a la médula del mensaje. Primera de Reyes, estoy terminando, ya van a ser las 10, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 11. Y ve lo que dice Dios de David. 11, versículo 34. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y que guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿De veras David guardó sus mandamientos y estatutos? ¿Cómo es visto por Dios David? ¿Sabes cómo te ve? Si cada vez vas a él y le pides perdón, es como Satanás cuando viene y acusa a Job. ¿No has visto a Job? Que no hay, recto, temeroso. Pero ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Ni nos la queremos creer. Ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 15. ¿Me ayuda a leer, por favor? Yo leo el versículo 4 y 5. Perdón, yo leo el 4 y usted me ayuda a leer el 5. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado de todos los días de su vida, salvo en lo tocante a los días de Jehová. Es más, hermano, usted lee en la genealogía del Señor Jesucristo y sale el nombre de 3 mujeres en el libro de Mateo 1. ¿Quiénes son estas 3 mujeres?
Ruth. María. Vea, mejor vamos para allá. Mateo capítulo 1. Tamar. En el versículo 6, ayúdenme a leer, por favor. 1:6 de Mateo. Nunca dice mujer de David. ¿Qué dice? Dios nunca tapa el pecado de nadie. Pero yo creo que esta mujer y este hombre hubo sincero arrepentimiento, porque usted y yo tenemos el libro de Proverbios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, instruye al niño en su camino. ¿Quién enseñó a Salomón todos estos principios? Betsabé. Lea el capítulo 31 de Proverbios. ¿De quién habla? ¿Quién es la mujer virtuosa? Ve, hermano, que cuando usted y yo vemos al pecador, lo vemos distorsionado porque lo vemos a través del lente del pecador. No, mi amado hermano, una vez que vas y te lavas, lávate y velo con los ojos del Señor. Yo puedo entender a Aitofel, pero no puedo, mi amado hermano, estar con Aitofel. Porque Satanás, mi amado hermano, destruye, esclaviza. Y si tú estás buscando venganza, dice en el versículo, en Deuteronomio capítulo 19, y hay un versículo en el Nuevo Testamento más o menos igual, pero dice en el versículo Deuteronomio capítulo 19 y versículo 9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos todos los días, entonces añadiré 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No seas culpado del derramamiento, de sangre inocente. Ayúdeme a leer el versículo 11, por favor. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Vea por favor en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y si me ayuda a leer el versículo 19. No tenéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vaya a Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, por favor.
¿Me puede ayudar a leer? Mía es la venganza de la retribución, a su tiempo se preparará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. ¿Quién dice mía es la venganza? Mira, hermano, cuando tú te vengas, se siente bien bonito. Pero vas a terminar bien mal. Déjale todo en las manos del Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale un poquito de raticida, ¿verdad? Si tuviera sed. Pero cuando nosotros vamos en contra de los principios de Dios, nada bueno puede salir. Aitofel se quería vengar. Aitofel no quería perdonar. Hermano, ¿cómo debemos perdonarnos? ¿Cuántos reciben el perdón de sus pecados constantemente? Pero qué difícil es perdonar a aquel que te ofende, ¿verdad? Y el Señor dice, porque si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Bien fácil, pero hermano, es bien difícil. Mandamiento, primera de Juan 3:11. No solamente no te vengues, perdona. Y primera de Juan, estamos terminando, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y qué dice, hermanos? Que nos amemos unos a otros. No dice que nos mordamos unos a otros. Y Pablo dice, tengan cuidado de no andarse mordiendo unos a otros. ¿Por qué? Porque hay destrucción. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano. Y yo no sé si Aitofel era salvo o no era salvo, pero fue usado grandemente por el Señor. Dice que el consejo que daba David era como si fuera la palabra de Dios, que le hizo errar su pecado. Hermano, el poder del perdón te permite servir a Dios. Cuando tú no perdonas, dejas de servir a Dios. Hermano, ¿Eliam dejó de servir a Dios? ¿Tú crees que le haya dolido más a Aitofel que a Eliam? ¿Cuál es la diferencia? Hermano, cuando tú perdonas, estás dispuesto, mira, Señor, yo te lo entrego. Me dolió, me siento, pero yo no quiero tomar esto en mis manos. Señor, yo te voy a servir hasta el día que tú quieras, pero no voy a tomar la venganza en mis manos. Hermano, se necesita carácter. Y Eliam siguió sirviendo hasta la muerte de David. Pero su papá no pudo perdonar y ya no pudo servir a Dios. ¿Qué pasó? No siguieron mi consejo. Y dice que fue y se ahorcó. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, vaya a 2 de Samuel.
Hermano, ¿sabe usted que es de cobardes quitarse la vida? Una falsa puerta. Capítulo 17, versículo 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido el consejo, enarraldó su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro. Mire, hay una similitud en lo que hizo Ahitofel con lo que hizo Judas Iscariote. Ahora déjame decirte, hermano, la advertencia que el Señor te da, dice, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga, que lo eliminó. ¿El mundo? No. ¿Satanás? No. Su propia carne, su propia decisión. ¿Sabes, mi amado hermano, que el pecado tanto de David como de Betsabé, Dios los perdonó y Dios les dio una nueva oportunidad? Si no, no hubiera nacido Salomón. No tendríamos el libro de Proverbios. David no hubiese escrito el Salmo 51. Pero mi amado hermano, cuando tú llegas a pecar y te arrepientes, ese pecado te sirve para que no vuelvas a cometer o a caer en el mismo pecado. Y delante de Dios dice, David fue recto. Hermano, que Dios pueda decir un día de ti y de mí, fuiste recto, fuiste cabal, fuiste completo. Porque lo más triste es engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. El arrepentimiento nos lleva a utilizar aquellas tragedias de nuestro pecado, hermano, como una guía para no volver al mismo pecado. Y con esto termino. Vaya al libro de Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Si me ayuda, por favor, a leerlo. Con esto terminamos. Miqueas 7, 18. Cuando lo lean, hermanos, vamos a orar. ¿Me pueden ayudar a leer Miqueas 7:18? Hermano, usted y yo como pecadores, ¿qué merecemos? Pero ¿qué nos da Dios? Su misericordia que nos da. El juicio de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da lo que no. Pero es Dios. Pero tristemente, hermano, usted y yo a veces queremos darle a la gente lo que se merece. Como si Dios no hubiera tenido misericordia de usted y de mí. Que Dios nos ayude. Usted y yo podemos caer en el mismo pecado de Ahitofel. La diferencia entre David y Betsabé es que se arrepintieron. Esta misma oportunidad la tenía Ahitofel. Las oportunidades son para todos. Amén. Dice el Señor, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir? Perdona tu pecado, lo borra, ya no te lo está recordando cada vez. Ya, se perdona. ¿Borrón? Pero ¿cuántas veces nosotros seguimos en lo mismo? ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque queremos seguir gozándonos de nuestra venganza, de nuestra sensación de sentirnos bien y hacer sentir mal a otros. Mi amado hermano, ese no es el Dios Todopoderoso. Y Dios muchas veces te prueba. Job fue probado, lo decía el pastor. ¿Qué dijo Job? Cuando le quitó todo. Y Satanás decía, mira, quítale todo y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sus 3 amigos dice que vinieron y se sentaron con él para condolerse, consolarlo. ¿Y cómo terminaron sus 3 amigos? Oh, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete. Y mire, hermano, es cierto, Job al final reconoce su propia condición delante de Dios. El hombre no puede ser más justo que Dios. Y dice, de oídas te había oído, en el capítulo 42. Pero ahora, por lo cual me arrepiento en polvo. Y Dios le dice, llegan los 3 amigos de Job y le dicen, miren, por afrenta a usted, que ore mi siervo Job. Yo orar por los que me criticaron. Hermano, dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios le sanó. Satanás busca esclavizarte. ¿Cómo? No perdonando. ¿De qué manera puedes gozar la libertad? En la sangre de Cristo hay libertad, limpieza, hay vida abundante. Satanás viene para matar, hurtar y destruir. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Dios en oración. Señor eterno, en esta noche, gracias, Señor, por tu palabra. No permitas, Señor, que nosotros juzguemos como lo hizo David o como lo hizo Ahitofel. Padre, reconocemos que no somos dignos de tus grandes misericordias. Reconocemos que solamente tú, Señor, eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda, Señor, la alabanza. Y en esta noche, Padre, yo no sé en qué condición están mis hermanos, pero sí, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo por ellos y ahora por mí y por cualquiera que busque tu rostro, que trate de soltar aquello que le esclaviza, aquello que le encadena, aquello, Señor, que le lleva a pelear en contra de tu persona y de tu voluntad. Y en esta noche, Señor, libera corazones, libera, Señor, aquellos hijos tuyos que un día te sirvieron y que se han alejado del servicio por causa, Señor, del pecado. Padre, no somos mejores. Venimos delante del único que puede sanar nuestras heridas que nadie sabe, que nadie ve, que nadie conoce. Pero venimos delante del único doctor de doctores. Sana nuestra alma, sana nuestro corazón. Padre, pongo este tiempo en tus manos.